En diferentes clases de este curso hemos hablado sobre la importancia de la prescripción, la programación y la evaluación del ejercicio. En el siguiente video vamos a hablar de algunas pruebas concretas que nos van a dar luz para poder planificar el ejercicio con mayor objetividad con relación a las capacidades físicas. Concretamente, vamos a hablar específicamente de algunos test que tienen que ver con la evaluación de la resistencia, otros de la fuerza y otros de la flexibilidad. Antes de hacer una evaluación es importante preguntarnos si va a ser de utilidad, si los datos que arroje dicha evaluación los vamos a utilizar para poder planificar el ejercicio. Eso es un dato muy importante porque a veces se hacen evaluaciones que no tienen de pronto mucha aplicabilidad al contexto concreto en el cual estamos trabajando, y eso lo que hace es que nos genera una pérdida de tiempo y poca utilidad a la hora de planificar. Entonces vamos a tratar de seleccionar los tests que más nos ayuden para planificar el ejercicio dependiendo de la persona con la que estemos trabajando. Ya sabemos que hay adultos mayores que se caracterizan por un gran desarrollo físico, otros que se caracterizan por ser más frágiles y más dependientes de terceros para asistirlos en el movimiento. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esas diferentes situaciones a la hora también de evaluar. Los test que vamos a mencionar son solo algunos de los muchos que existen que consideramos que pueden ser de utilidad para que ustedes trabajen con adulto mayor. No son los únicos. También pueden consultar otros, pero estos los consideramos de mucha utilidad para armar nuestra caja de herramientas a la hora de evaluar. Hablemos primero de los tests que son aplicables a la hora de evaluar la resistencia. Existe un test muy famoso que se llama el test de la milla. Este test consiste en recorrer 1609 metros, es decir, una milla, evaluando diferentes variables como son la respiración, la tensión arterial, el consumo de oxígeno. Lo ideal es que este tipo de test se realicen acompañados de un grupo biomédico. A veces cuando estamos trabajando con un adulto mayor que es muy frágil y que tiene una prescripción muy específica al ejercicio por sus demandas en cuanto a sus quebrantos de salud, es necesario que nos apoyemos en un personal biomédico para poder llevar a cabo este tipo de evaluaciones. Estas variables las toma el equipo biomédico antes y después de la prueba, y allí hacen un contraste y una valoración de la capacidad o las limitaciones que pueda tener una persona con relación a su resistencia cardiorrespiratoria. Existe otra prueba que se llama la marcha de 6 minutos, que consiste en caminar a un ritmo constante durante 6 minutos, intentando recorrer la mayor cantidad de metros posibles. Allí se pueden medir las pulsaciones, se puede medir el ritmo cardíaco antes de la prueba y también finalizada la prueba. Esto nos sirve para observar la limitación o la capacidad que pueda tener una persona a la hora de administrar el oxígeno cuando está haciendo un esfuerzo cardiorrespiratorio que supera su estado basal. Uno de los test que más recomendamos en este curso, basándonos en la guía y en la literatura, es el test de la caminata de 10 minutos, que es similar al de los 6 minutos. Por lo tanto, vamos a medir la frecuencia cardíaca antes de la prueba, inmediatamente terminada la prueba, 3 minutos después de finalizada la prueba y nuevamente 5 minutos después de finalizada la prueba. Con esto podremos mirar qué tan rápido se recupera una persona, en este caso un adulto mayor, después de un esfuerzo cardiorrespiratorio. ¿Cuándo es pertinente hacer alguna de estas pruebas sin el acompañamiento de un médico? Cuando el individuo no está en un programa de rehabilitación posterior a una cardiopatía, cuando no depende de una provisión externa de oxígeno para poder llevar a cabo su ciclo respiratorio, cuando sus marcadores de salud cardiorrespiratorios están controlados. Es decir, que cuando la persona está pasando por algún momento de rehabilitación o tiene problemas respiratorios, es mejor evitar este tipo de pruebas, consultar al médico y estar siempre bajo la inspección de los especialistas en estos temas para poder prescribir la actividad física si es que cabe la prescripción en estos casos. Recordemos que a veces trabajamos con personas que son supremamente vulnerables y que por lo tanto es mejor estar supeditados a lo que diga su médico o su especialista para no ir a empeorar un cuadro de salud. Hablemos ahora de las pruebas de fuerza. Recuerden que antes de hacer una prueba tendremos que preguntarnos la utilidad de la misma y si nos va a servir para poder programar el ejercicio. Algunas personas, por problemas articulares, por problemas de hipertensión o por problemas también cardiorrespiratorios, deben evitar ciertos esfuerzos, como por ejemplo una tensión isométrica superior a los 6 segundos para aquel que es hipertenso y tiene problemas del corazón. Esto se debe a que en vez de ser útil esa prueba, en ese caso concreto de la hipertensión, podemos exacerbar esa presión y hacer que se eleve más sin ninguna necesidad. Con algunos adultos mayores podemos evaluar las sentadillas, los empujes, como son las push-ups, por ejemplo, o las tracciones, como puede ser un remo
en TRX. Evaluar estos patrones de movimiento nos van a servir para determinar de pronto qué cantidad de series o repeticiones podemos llevar a cabo con cierta persona, pero también, y muy importante, evaluar cómo llevan a cabo esos patrones de movimiento y qué ejercicios auxiliares debemos implementar para corregir defectos dentro de los mismos. Recordemos que los test no solamente son útiles para evaluar las cualidades físicas, sino también para observar en algunos de estos los movimientos y los patrones de movimiento que se llevan a cabo dentro de esta exploración para programar el ejercicio. Una cualidad muy importante que vale la pena evaluar es el equilibrio. Para el equilibrio no nos vamos a remitir necesariamente a una prueba. Vamos a empezar mirando el equilibrio estático, cómo está, si la persona es capaz de aguantar 10-15 segundos apoyado en un solo pie y nada más, sin apoyarse en ninguna pared, ni poner el otro pie en el suelo en el lapso de esa prueba. Vamos a evaluar obviamente los dos miembros inferiores. Luego podemos hacer pruebas dinámicas como caminar sobre una línea, posiblemente hacer una prueba caminando con los ojos vendados, obviamente en un entorno controlado y seguro. Y esto nos va a ayudar para mirar cómo está ese control motor y la coordinación. Con relación a las pruebas de flexibilidad, es muy importante tener en cuenta varias cosas. Con adultos mayores no siempre es conveniente variar o ampliar ese rango de movimiento porque a algunos les va a favorecer esa rigidez, por ejemplo, para no tener dolores en la zona lumbar, ya que les ayuda a rigidizar esa zona y a tener mayor estabilidad en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Con relación al historial deportivo y de salud articular del sujeto, vamos a mirar si vale la pena incluir algunas pruebas de flexibilidad para evaluar, por ejemplo, la extensibilidad de los isquiosurales, los flexores de cadera, en algunos casos de la región dorsal de la columna. Todo esto va a estar supeditado a las posibilidades y a la pertinencia de la evaluación, concretamente en un adulto mayor. Así como todos tienen capacidades diferentes, también tienen limitaciones muy distintas que no siempre son equivalentes. Por ejemplo, a veces la falta de fuerza no está relacionada directamente con falta de esfuerzo, sino con falta de control motor. Entonces tenemos que ser muy suspicaces, muy inquietos, siempre estar indagando las formas de evaluar, los test, evaluaciones o pruebas que pueden ser pertinentes para un caso específico y también ser muy inteligentes a la hora de escoger las pruebas que nos van a arrojar datos de utilidad para programar la actividad física con el adulto mayor.